Un saludo para todos. Nuestro trabajo se titula Propiedades bactericidas dependientes del contenido de tungsteno en nanoestructuras de óxido de cobre contra bacterias gram positiva y gram negativa. Mi nombre es Ángela Raba, soy profesora en la Universidad Francisco de Paula Santander y estoy desarrollando mis estudios de doctorado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Bien, el óxido que elegimos estudiar es el óxido de cobre. Él es un semiconductor tipo P, posee un band gap estrecho que oscila entre 1.2 y 1.5 electronvolts. Entre sus propiedades se encuentra que tiene excelentes características estructurales, buenas propiedades superficiales y excelentes propiedades ópticas. Esto básicamente lo ha llevado a que sea un excelente candidato para diversas aplicaciones tecnológicas. Pero todas estas propiedades físico-químicas difieren cuando él se sintetiza a nivel nano o se sintetiza a nivel micrométrico. De aquí que sea muy importante controlar su morfología y tamaño. Entre las aplicaciones se destaca que se ha usado para sensores, el desarrollo de sensores electroquímicos de glucosa libres de enzima, para el desarrollo de sensores de gas, para procesos fotocatalíticos en la degradación de contaminantes en medio acuoso, para el desarrollo de superficies superhidrofóbicas y para la evaluación de su toxicidad. Por ejemplo, se ha comparado cómo su respuesta tóxica es mejor a nivel nanoparticulado en comparación, por ejemplo, con el dióxido de titanio, que responde mejor a nivel micrométrico en cuanto al daño al ADN celular. Los óxidos de hierro básicamente no tienen la misma eficacia y como lo mencioné, las nanopartículas de óxido de cobre presentan buena citotoxicidad, daño mitocondrial y daño al ADN. También se han sintetizado por medio de métodos químicos nanopartículas que oscilan entre 80 y 160 nanómetros, cuya caracterización estructural verifica la formación del óxido de cobre. Se ha evidenciado que los poros de las bacterias son del rango de las nanopartículas, permitiendo que ellas atraviesen la membrana celular, interactúen con las células al interior, impidan su operación y finalmente acaben en la muerte de la célula. El óxido de cobre se ha dopado con múltiples elementos de transición para diversas aplicaciones. Específicamente se ha dopado con zinc, circonio y cobalto para evaluar la actividad bactericida. En el caso del circonio, se ha encontrado que el circonio ingresa a la estructura del óxido de cobre, lo cual se ha verificado a través del análisis estructural mediante difracción de rayos X. En este trabajo, por ejemplo, el incremento del contenido de circonio mejora la respuesta bactericida del óxido de cobre. Cuando este ha sido dopado con plata y cobalto, estos elementos también ingresan a la matriz del óxido de cobre y en la evaluación de parámetros como la concentración inhibitoria mínima, se ha evidenciado que los valores resultan menores a los del óxido de cobre, mostrando la eficacia del codopaje. Sin embargo, nuestro grupo de investigación, después de haber realizado la revisión de estos y otros trabajos, encontró que existen pocos reportes que describen la síntesis, caracterización y aplicaciones biológicas de las nanoestructuras de óxido de cobre topadas con tungsteno. Es por eso que en este trabajo nosotros presentamos un método de coprecipitación novedoso para producir nanoestructuras de óxido de cobre y óxido de cobre dopado con tungsteno. En este caso, el contenido de tungsteno de los materiales sintetizados fue controlado para estudiar su efecto sobre las propiedades estructurales, morfológicas superficiales y bactericidas del óxido de cobre. Como veremos, las propiedades bactericidas dependen del tamaño de partícula y del área superficial específica de los materiales obtenidos. Bien, en cuanto a la parte experimental, en primer lugar, para la preparación de las muestras, como lo mencioné, se utilizó el método de coprecipitación. Los reactivos de partida precursores metálicos fueron el nitrato de cobre trihidratado y el tungstato de sodio dihidratado. Como agente precipitante empleamos el hidróxido de sodio completamente solubilizado en agua. Posteriormente, los precipitados que obtuvimos fueron enjuagados con agua destilada, lavados con etanol y secados en estufa a 60 grados por 24 horas. El tratamiento térmico que empleamos para la cristalización del óxido de cobre dopado con tungsteno fue de 500 grados. La caracterización la realizamos mediante difracción de rayos X para realizar todo el análisis estructural y determinar la fase presente en cada uno de los compuestos. Con microscopía electrónica de barrido de emisión de campo evaluamos la morfología. Con espectroscopía de energía dispersiva realizamos el mapeo elemental.
Desde fisisorción de nitrógeno se hizo el análisis BET para determinar todas las propiedades superficiales y con con dispersión dinámica de luz se determinó el tamaño de los aglomerados de nuestros compuestos en suspensión. En la parte derecha aparecen todas las especificaciones de los equipos utilizados. Para los ensayos bactericidas utilizamos el método de disco de difusión. En primer lugar, se hizo la preparación del medio de cultura utilizando Mueller, Hintonbrooke y agar como medio de cultura. 30 mililitros de esta solución se dejó solidificar y 24 horas después se realiza el proceso de inoculación de 100 microlitros de soluciones independientes que contenían las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Posterior a esto se hizo la adición de nuestras muestras en polvo por triplicado. Transcurridas 24 horas en estufa a 37 grados se hizo el proceso de registro visual de los halos de inhibición para posteriormente ser medidos. En cuanto a la caracterización, en primer lugar, el análisis estructural mostró que para la muestra no dopada se obtiene la estructura monoclínica del óxido de cobre en fase tenorita indexada bajo esta ficha cristalográfica. Para la muestra dopada al 1% también se obtiene la estructura tenorita y para las muestras dopadas al 2 y al 4% se obtiene la fase tenorita. En el caso de la del 2% se obtienen 2 picos adicionales y al 4% 3 picos adicionales relacionados con la estructura monoclínica del óxido de tungsteno indexado bajo esta ficha cristalográfica. Es de destacar entonces que posiblemente a 1% se incorpora el tungsteno en la estructura cristalina del óxido de cobre, pero a 2 y al 4% parte puede ser incorporada y parte está segregando en una fase secundaria. También es evidente que el incremento en el ancho del pico más intenso para la muestra 2% puede estar relacionado con que a 2% se puedan obtener partículas de menor tamaño, como será verificado con la técnica de microscopía. Para completar el análisis estructural, calculamos el tamaño cristalito con la ecuación de Scherrer para el pico más intenso, calculamos los parámetros de red, el volumen de celda unitaria y el strain, cuyos resultados están presentados en esta tabla. El tamaño cristalito para la muestra dopada al 1% resulta mayor que para el óxido no dopado, al 2 y al 4% cambia, por lo que intuimos que efectivamente hubo una incorporación del tungsteno. En cuanto a los parámetros de red, A disminuye en tanto que B se incrementa, y este crecimiento preferencial a lo largo de un parámetro de red se debe básicamente a la diferencia que hay entre los radios iónicos del cobre y el tungsteno. En cuanto al volumen de celda unitaria, se mantuvo casi inalterado, por lo que creemos que la celda unitaria no se distorsionó. El ancho a la mitad de la altura para el pico menos 1,0 disminuyó, por lo que creemos que también con el incremento del contenido de tungsteno las imperfecciones de la red disminuían en ese caso. El mapeo elemental nos permitió obtener esta imagen de microscopía, en donde según el análisis cualitativo se logró identificar la presencia de oxígeno, cobre y tungsteno para los 3 materiales dopados. Ya el análisis morfológico nos permitió obtener este tipo de imágenes a una amplificación de 100.000 aumentos, en donde para el caso A, que es el óxido de cobre no dopado, se obtienen granos con una morfología bien definida, para el caso B se obtienen granos más pequeños, para el caso B se obtienen estructuras tipo grano de arroz, y para el caso D, que es la muestra dopada al 4%, se obtienen estructuras laminares. El análisis de esta imagen nos permitió obtener los histogramas de distribución de tamaño. En el caso A, B y C, que son las muestras no dopadas, dopada al 1% y dopada al 4%, se hizo la estimación del diámetro de grano. Y en el caso C, que es la muestra dopada al 2%, se hizo la estimación de la longitud de grano. Es evidente que en todos los casos el tamaño de partícula fue menor en comparación a la muestra no dopada, otro indicio de que efectivamente el tungsteno fue incorporado. Estos tamaños son importantes debido a que la mayoría de las células bacterianas tienen membranas celulares que contienen poros en el rango nanométrico. También es de destacar que las diferentes morfologías que obtuvimos hacen de nuestros materiales unos buenos candidatos para una buena respuesta bactericida. El análisis superficial nos permitió obtener las isotermas de absorción de las muestras obtenidas. En el caso no dopado y dopado al 1% son tipo 5, en el caso dopado al 2 y al 4% son tipo 4. Esto se relaciona con que estos loops de hidrólisis están mostrando que hay una baja interacción absorbante-absorbente relacionados con sólidos que contienen poros grandes, como veremos más adelante.
Para la muestra no dopada y la dopada al 1% se ven unos ciclos mayores a 0,2 relacionados con aglomerados de partículas aproximadamente esféricas, y para las muestras dopadas al 2 y al 4% se ven ciclos de histéresis para presiones parciales superiores a 0,8 relacionados con agregados en forma de partículas en forma de placas. Estas características superficiales de las muestras que obtuvimos básicamente van a facilitar que existan especies de oxígeno reactivo en la superficie de nuestros materiales y faciliten entonces una más alta toxicidad. A manera de simplificar nuestros resultados, presentamos acá los valores de tamaño cristalito, tamaño de partícula, área superficial específica y dimensión hidrodinámica. Como vemos, el tamaño de poro cambió entre 11 y 21 nanómetros aproximadamente. El área superficial específica se duplica para la muestra dopada al 1% y cambia para la muestra dopada al 2 y al 4%, lo que indica que hay una conexión entre la toxicidad. Va a haber una conexión entre la toxicidad y los átomos reactivos que se van a presentar en la superficie de los materiales. Y la dimensión en suspensión, como vemos para el caso del 1%, es muy similar al óxido no dopado, en todos los casos siendo mayor al tamaño de partícula obtenido por microscopía, lo que indica que efectivamente nuestras muestras se van a aglomerar en suspensión. En todos los casos, para todos los parámetros se ve el evidente cambio en cuanto a la muestra no dopada y la muestra dopada al 1%. Esta imagen representa el registro fotográfico de los halos de inhibición para nuestros materiales, que tabulados nos permite obtener estos resultados en donde vemos que el óxido de cobre presenta un halo menor, lo que se atribuye a que fue un poco difícil obtener iones cobre desde las nanopartículas del óxido de cobre, y que en este caso para el óxido de cobre el mecanismo bactericida está relacionado específicamente con esta producción de iones cobre. Al tabular estos datos obtenemos este diagrama de barras en donde es evidente ver que la mejor respuesta bactericida fue la de la muestra dopada al 1%. Esto se debe básicamente a que no presentó fase secundaria, el tamaño de partículas mucho menor, el área superficial específica se duplicó, el tamaño de poro también se incrementó y la dimensión en suspensión es similar a la del óxido de cobre. Es de destacar también que aunque los materiales obtenidos al 2% y al 4% tienen buena morfología, buen tamaño de partícula, buenas propiedades superficiales, estos materiales exhibieron una fase secundaria a la que posiblemente se atribuye su bajo desempeño bactericida. La explicación de la actividad bactericida de nuestra muestra obtenida al 1% se relaciona con la generación de especies de oxígeno reactivas y con la inducción de estrés oxidativo en la célula, lo cual lo que hace es que se presenten más radicales oxi cuando los materiales se encuentran en suspensión. De esta manera concluimos que el método de coprecipitación nos permite obtener óxido de cobre y óxido de cobre dopado con tungsteno con morfología y fase controlada a través del control del contenido de tungsteno. Que las imágenes de microscopía mostraron cambios en la morfología de las nanopartículas como una consecuencia de la incorporación del tungsteno. Que la actividad bactericida de nuestras nanopartículas es dependiente del contenido de tungsteno. Que las nanopartículas obtenidas a 1% de tungsteno muestran propiedades de fase, morfología, tamaño particular y superficial específica que fueron óptimas para su desempeño bactericida, y que estas nanopartículas tienen mucho mejor desempeño bactericida que nanopartículas de óxido de cobre no dopado. Estas son las principales referencias utilizadas en esta presentación. Agradezco en primer lugar a Colciencias, actual MinCiencias, por la beca otorgada para mis estudios de doctorado bajo la convocatoria 757-2016. Agradezco a la Universidad Francisco de Paula Santander por respaldar mis estudios de doctorado, a la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, en donde desarrollo mis estudios doctorales, a Embrapa Instrumentación, en donde gracias a su equipo humano y su gran infraestructura realicé parte del trabajo experimental de este proyecto, y a la Universidad Nacional de Colombia por su respaldo académico. Ahora quedo atenta a sus inquietudes.